Más audios. Diputados del PSV insisten en que TCJ revisa pruebas de delitos electorales en Amazonas. Comisión especial. La Asamblea Nacional investigará designación de magistrados ante el TCJ. Respalda decisión del TSJ. Diputado Julio Chávez asegura que oposición coloca a la Cámara Legislativa al margen de la legalidad. Ley de amnistía y reconciliación. Diputados de oposición esperan que el proyecto sea evaluado por la Asamblea Nacional. Condiciones especiales. Ministro Jesús Faría asegura que crisis económica del país puede minimizarse tras la aprobación del decreto de emergencia. Explosión fatal. Al menos 10 personas fallecidas y 15 heridas deja atentado terrorista en Estambul. El campeón sigue vivo. Caribes clasificó a la semifinal y jugará ante Magallanes. Llamado de atención. Jennifer Lawrence regañó a un periodista venezolano. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, feliz tarde para todos. Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Así es, muy buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos. Ya estamos listas en nombre del equipo de Noticiero Venevisión. María Tapuche, quien les habla, Andrina Yepes. Comenzamos a revisar las noticias de inmediato. Y precisamente a esta hora Manuel Covela se encuentra en vivo y directo desde la Asamblea Nacional y nos tiene información sobre la suspensión de la sesión ordinaria pautada para hoy a las 10 de la mañana. Adelante, Manuel, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuál fue el motivo de la suspensión de la sesión de hoy? Buenas tardes, Andrina. Saludos a todo el país. Efectivamente, para hoy estaba prevista una sesión ordinaria, la segunda de este periodo legislativo, que iba a empezar a las 10 de la mañana. A esa hora la directiva fue a verificar el quórum, no se cumplía y luego difirió esta sesión para las 10:30 de la mañana. Cuando llegó esa hora, nuevamente la directiva de la Asamblea Nacional verificó el quórum y al no estar completado este quórum, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, suspendió la sesión y la convocó para mañana miércoles a partir de las 10:30 de la mañana. Al finalizar este acto, Henry Ramos Ayub ofreció algunas declaraciones al respecto a los medios de comunicación y esto fue lo que dijo. Desde la mañana no hubo quórum, se suspendió y se convocó para las 10:30. A las 10:30 de la mañana tampoco hubo quórum, suspendimos la sesión por falta de quórum y convocamos para mañana a las 10:30 de la mañana. Para aclarar, no hubo quórum y no hubo presencia ni de la bancada de la oposición ni de la bancada del gobierno, como todo el mundo pudo constatar. Procedimos, conforme al reglamento, a suspender la sesión por falta de quórum. Por orden del Tribunal Supremo de Justicia, ¿van a desincorporar a los diputados de desacato? En la sesión de mañana se considerarán todas las materias que han ingresado a la Cámara en la cuenta o en el orden del día y entre ellas, entre las materias que vamos a considerar la notificación que hizo ayer en horas de la noche a la Asamblea Nacional la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Bien, eran declaraciones de Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional, refiriéndose a lo que fue la suspensión de la sesión ordinaria de hoy y también se estaba refiriendo a lo que fue el fallo de la sala electoral que se conoció ayer en horas de la tarde, en la cual el Tribunal Supremo de Justicia estaba declarando en desacato a la Asamblea Nacional por haber juramentado a los 3 diputados impugnados del Estado de Amazonas. También, minutos después o casi en paralelo con las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, también estaba declarando el expresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y esto fue lo que dijo. Lectura que no hubo quórum, que ellos son unos haraganes, que son unos flojos, que son unos irresponsables, que no le van a cumplir este país, que son unos pantalleros, que solo vendrán cuando les convenga y listo. La minoría chavista no le va a hacer quórum a esta asamblea. ¿Quién te dijo? Bueno, aquí estoy yo y estamos allá afuera, eso no hay problema. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Estamos aquí. ¿De dónde sacas tú? ¿Pero por qué te tengo que decir eso? ¿Tú eres loco? ¿Ah? ¿Por qué te tengo que responder eso? ¿Dónde está la gente nuestra? ¿Dónde tú? Es una pregunta, escúchame, eso es una pregunta verdadera. ¿Dónde está la gente nuestra? No estamos aquí porque quien hace el quórum es la oposición. Anda a preguntarle a Ramos Alú, hermano.
Vaya a preguntarle. No le vamos a hacer quórum a la oposición. ¿Entendiste la respuesta? Si no la entendiste, anda a estudiar. No le vamos a hacer quórum a la oposición, porque la oposición, mira, escúchame, la oposición tiene mayoría aquí, son ellos los que tienen que hacer quórum, nosotros no le vamos a hacer, pregúntenle a ellos, no a nosotros. Nosotros en teoría no hacemos falta, mira, nosotros en teoría no hacemos falta en esta asamblea. Bien, eran las declaraciones de Diosdado Cabello, quien también, por cierto, se refirió a la presencia que tiene que realizar aquí el presidente Nicolás Maduro para entregar la memoria y cuenta de su gestión durante el año 2015. También pues dijo que sobre esto, si la Asamblea Nacional sigue incorporando a estos 3 diputados del estado Amazonas, esto podría declararse la omisión legislativa y entonces el presidente tendría que ir a la Sala Constitucional a presentar su memoria y cuenta. Esto dependiendo del pronunciamiento que haga el máximo tribunal al respecto, y el PSUV dijo que va a ejercer acciones para que se aclare si en caso de que la Asamblea Nacional se mantenga en desacato por mantener a los 3 diputados impugnados, sí que decide entonces el Tribunal Supremo si el presidente acude aquí el próximo viernes a entregar su memoria y cuenta o se dirige directamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. A esta hora estamos viendo movimiento aquí en la Asamblea Nacional y creemos que va a declarar la diputada Cilia Flores, pero nosotros vamos a estar aquí muy pendientes de lo que esté ocurriendo y vamos a seguirle informando a todos ustedes de lo que ocurre aquí en la Asamblea Nacional a través de Noticiero Venevisión. Adelante. Gracias, Manuel, por tu aporte a esta hora en vivo y directo desde la Asamblea Nacional. Nosotros continuamos con más información. Héctor Rodríguez, jefe del bloque de La Patria en la Asamblea Nacional, mostró lo que denomina como pruebas irrefutables de los supuestos delitos electorales cometidos en el estado Amazonas, elementos audiovisuales que a su juicio demuestran que la oposición desconoció la voluntad popular de los habitantes de esa entidad. Hacemos un contacto con Diana Martínez, quien desde el Teatro Principal nos trae los detalles. Adelante, Diana, te escuchamos. Gracias. Efectivamente nos encontramos desde el Teatro Principal, en donde Héctor Rodríguez, jefe del bloque de La Patria, se encuentra brindando declaraciones sobre algunas de las pruebas que comprometen la legalidad de las actas electorales en el estado Amazonas. Escuchemos un poco más de las declaraciones. No es como muchos dirigentes de la oposición dijeron que nosotros no queremos reconocer la voluntad del pueblo amazonano, no, por el contrario, queremos que se respete la voluntad del pueblo del estado Amazonas. Queremos que se respete a la sexodiversidad, queremos que se respete a las comunidades indígenas, queremos que se respete al pueblo venezolano y que esta trampa adecoburguesa más nunca regresen a Venezuela, que esta vieja forma de hacer la política más nunca regresa a Venezuela. Rodríguez llamó a la reflexión del pueblo venezolano y afirmó que en los próximos días se presentarán más pruebas que involucran a la gobernación del estado Amazonas en lo que considera un fraude electoral. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Diana. La Comisión Especial de la Asamblea Nacional, que investigará la designación de 34 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, presentará los resultados de su labor a más tardar en febrero. Manuel Covela nos informa. Los integrantes de la instancia parlamentaria señalaron que realizarán un estudio serio y formal enmarcado en la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el Reglamento de Interior y de Debates del Legislativo. La idea, explicaron, es elaborar un informe con los detalles del nombramiento de 13 magistrados principales y 21 suplentes en sesión extraordinaria del pasado 23 de diciembre. Queremos ir marcando una pauta clara e institucional. Algunos de mis compañeros dicen que pueden ser 6 semanas, otros dicen que pueden ser 8. No creo que pase del mes de febrero de que nosotros tengamos este informe, porque queremos partir de cero para investigar. La investigación iniciará con la revisión de los soportes de la actuación del Comité de Postulaciones que seleccionó a los juristas, información que ya fue solicitada al archivo del Parlamento. Esto es una comisión para perseguir a nadie. Esta comisión lo que sí le va a decir al país la verdad. Venezuela está esperando de esta nueva Asamblea Nacional de que las instituciones democráticas del país se rescaten. No es posible que una democracia no tenga instituciones fuertes, que son las bases y la solidez
de la democracia. La comisión establecerá un cronograma de visitas que incluye ex magistrados, miembros del Colegio de Abogados, organismos internacionales y decanos de universidades para que participen en las discusiones. Las reuniones serán todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde. Desde el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Julio Chávez, diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que la Junta Directiva del Parlamento busca estar por encima de la Constitución al no acatar la medida del Tribunal Supremo de Justicia. El diputado insiste en que la mayoría parlamentaria está colocando a la Cámara Legislativa al margen de la legalidad y que buscan confrontar los poderes para generar desestabilización. Donde el TSJ claramente le ha dicho de que tiene que revocar esa decisión que ellos tomaron porque está al margen de lo que establece, en este caso, la decisión y la sentencia del TSJ. Julio Chávez aseveró que para que el Parlamento pueda tener competencias respecto a los magistrados, debe haber un pronunciamiento del poder ciudadano. La Asamblea Nacional no tiene la competencia, Fabiola, de revisar los magistrados, de destituir magistrados. No, de acuerdo a la Constitución, eso tiene que venir en primer lugar por un pronunciamiento del poder ciudadano. Si hay alguna falta grave, si hay alguna situación allí que realmente amerite, ¿no?, de que el poder ciudadano se pronuncie y posteriormente la Asamblea Nacional. El parlamentario rechazó la propuesta de los diputados de la Unidad que busca otorgarle título de propiedad a los ciudadanos beneficiados por la Misión Vivienda por considerarla populista. Diputados y familiares de opositores presos entregaron ante el Parlamento un proyecto de ley de amnistía que busca beneficiar a miles de detenidos, perseguidos y exiliados por razones políticas. Tras reunirse durante más de 2 horas con familiares de políticos presos, abogados y un grupo de parlamentarios en el Palacio Legislativo, Lilian Tintori mostró el proyecto en una carpeta que llevaba escrita la consigna Amnistía Ya. Aseguró que este proyecto será de carácter legítimo e incluyente. Es una ley y un decreto. Ahora vienen pues estas discusiones y planteamientos y evaluaciones de este proyecto dentro de la Asamblea Nacional y la decisión de cuál se va a tomar para hacer la liberación de los presos políticos, presos inocentes, presos por solo pensar distinto. El diputado por la Mesa de la Unidad, Freddy Guevara, explicó que tanto el proyecto de ley como el decreto serán evaluados por una comisión legislativa que redactará un instrumento definitivo para someterlo a votación en plenaria en unas 2 semanas. Insistió en que la amnistía no solo beneficiará a los dirigentes políticos, sino a toda la ciudadanía. No solamente persecución penal, no solamente incluye persecución a dirigentes políticos, sino también incluye, por ejemplo, en el proyecto, en el anteproyecto está planteado las multas que se le pusieron a empleados de PDVSA, la persecución que se ha hecho contra militares, contra funcionarios de Corpo ELEC acusados de sabotaje, contra trabajadores de día a día, etc. Es decir, no solamente está tomando la persecución penal, sino también la persecución administrativa o todos los demás tipos de persecución que ha ejercido este gobierno entre cualquier persona natural o jurídica, ahí incluyen los medios de comunicación, que han sido víctimas de la represión del régimen. En Turquía, al menos 11 personas murieron y otras 15 resultaron heridas tras una explosión registrada en el barrio turístico del Sultanahmet, en Estambul. La potente explosión se produjo en una gran explanada cercana a la Basílica de Santa Sofía y de la Mezquita Azul, 2 de los monumentos más visitados de la capital turca. El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan manifestó que las pruebas apuntan a que el autor del atentado es un terrorista suicida de origen sirio y responsabilizó al Estado Islámico por el ataque. Por su parte, el primer ministro de Turquía, Ahmet Davutoglu, informó que todos los fallecidos son extranjeros y comunicó vía telefónica a la canciller alemana Angela Merkel que al menos 9 de las víctimas de la tragedia son alemanas. La Embajada de Perú en Turquía informó que uno de los fallecidos es de origen peruano. La Marina de México publicó las imágenes del operativo llamado Cisne Negro, que logró la captura del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán en la ciudad mexicana de Los Monchis, en Sinaloa. El video de 15 minutos fue grabado con una cámara instalada en el casco de uno de los soldados que participó en este operativo. En el audiovisual se puede ver cuando el Comando Militar Mexicano entra a la vivienda donde se escondía el narco con sus guardaespaldas. Las imágenes del asalto a la casa son un continuo intercambio de fuego de alto calibre entre los marinos mexicanos
mexicanos y los guardaespaldas del Chapo. Ante la emboscada, el líder del cartel de Sinaloa iba a escapar por un túnel subterráneo conectado al drenaje público, pero logró ser capturado cuando intentaba huir en un carro con uno de sus jefes de seguridad. El diario mexicano El Universal publicó 8 fotografías que muestran que la inteligencia del gobierno mexicano vigiló durante varios meses a la actriz Kate del Castillo y al actor estadounidense Sean Penn antes de su entrevista con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán en Los Mochis, Sinaloa. Las imágenes fueron supuestamente tomadas entre septiembre y octubre de 2015 como parte de un seguimiento que le hizo al Castillo desde agosto de 2014. La fiscal general de México, Arely Gómez, aseveró que la entrevista que realizaron ambos actores fue clave para la recaptura del líder del cartel de Sinaloa. Entre tanto, el actor estadounidense Sean Penn manifestó que no se arrepiente de su viaje clandestino a México para entrevistar al narcotraficante y aseguró que no tiene nada que ocultar. Por su parte, el padre de Kate del Castillo, Eric del Castillo, aseguró que su hija se encuentra muy tranquila y que su familia la apoyará incondicionalmente ante los señalamientos que le han hecho a raíz de la entrevista realizada a Guzmán Loera. Bien, es momento de hacer nuestra primera pausa. Pero al regreso en Noticiero Venevisión, desacuerdo en Europa. Líderes políticos siguen en disputa por nuevo gobierno. Al regreso, los detalles. Continuamos con más información. Hace pocos momentos culminó una reunión entre diputados de la Asamblea Nacional de la Unidad con dirigentes universitarios para buscar enfrentar los diferentes problemas de las universidades del país. Desde la sede de la Universidad Central de Venezuela hacemos un contacto con Santiago Gutiérrez. Adelante, Santiago. Hola, muchísimas gracias, amigos, buenas tardes. En este encuentro se debatió lo que se ha llamado una agenda conjunta, que incluye naturalmente el tema del presupuesto, de las becas, de comedor y también del salario de los profesores, entre otros. Cuente toda la comunidad universitaria, sus profesores, sus estudiantes, empleados administrativos, trabajadores, autoridades, todas las universidades del país cuenten con que el 6 de diciembre no solo logramos nosotros cambiar la Asamblea Nacional, sino que a partir del 5 de enero cuentan ahora con una bancada de diputados que va a trabajar definitivamente por todas las casas de estudios del país. Como consecuencia de este encuentro se determinó y se acordó hacer reuniones periódicas y permanentes entre ambos sectores, tanto diputados como estudiantes, para buscar las soluciones también a los distintos problemas que siguen presentando las universidades del país. Mientras tanto, aquí en la OCB se conoció que solamente está funcionando a medias todo lo que tiene que ver con el inicio de las actividades. Esta información le traeremos esta noche en nuestra emisión estelar. Claro que sí, Santiago, muchísimas gracias. El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Farías, señaló que la gravedad económica que se vive en el país requiere de condiciones especiales, como el decreto de emergencia que ha propuesto el presidente Nicolás Maduro. Farías dijo que es necesario que tanto el Ejecutivo como el Legislativo sintonicen palabras con hechos y asuman su responsabilidad para aplicar las medidas que requiere la actual coyuntura económica. Advirtió que en la Asamblea Nacional se escuchan señales de creciente confrontación política, lo que considera peligroso en las condiciones actuales del país. El diputado de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado Vargas, José Manuel Olivares, calificó como indolentes las declaraciones de la nueva ministra de la Salud, Luisana Melo, quien aseguró que el pueblo entiende que no solo puede ser la lista de quejas, sino más bien un debate político conceptual de la salud. Olivares resaltó que más de 15.000 pacientes esperan un trasplante de riñón y más de 60.000 con VIH no están siendo atendidos por la falta de medicamentos. Agregó a su juicio que obtener un medicamento sencillo como acetaminofén es casi una misión imposible. El parlamentario aseveró que desde la Asamblea Nacional se construirá un mecanismo para que la ciudadanía conozca la situación en el sistema de salud. Es momento de hacer una nueva pausa, pero al regreso, nuevo tema. Nacho no quiere dejar para nadie y está de estreno. En momentos, Federica Guzmán nos cuenta más en Estrenos y Estrellas. En Del Tamacuro se registró el crimen de un joven de 24 años, quien fue asesinado a puñaladas, aparentemente para robar su residencia. La víctima fue identificada como Carlos Ernesto Arias Flores.
fue localizado maniatado y con varias heridas punzopenetrantes. Fue hallado dentro de su vivienda. Familiares informaron que el joven se encontraba solo durante la noche del domingo. Autoridades policiales informaron que fueron sustraídos una computadora, un televisor, un equipo de aire acondicionado y al parecer dinero en efectivo de la casa de la víctima. Con este caso suman 2 en lo que va de mes en la región. El otro fue el asesinato de Julio César Trillo, de 22 años, quien fue perseguido por motorizados para robarle la moto donde se desplazaba y recibió impactos de bala que ocasionaron su muerte. El Ministerio Público privó de libertad a 7 hombres y una mujer, quienes presuntamente forman parte del círculo de confianza de José Antonio Tobar Colina, alias El Picure. Los fiscales número 69 Nacional y primero de Guárico imputaron a Dixon Díaz, Cristian Vélez, Alberto Medina, Raúl Medina, Abel Torres, Anthony Medina, Jocelina Cabarcas y Ronnie Medina por incurrir en los delitos de homicidio intencional calificado, robo agravado de vehículo, asociación para delinquir, resistencia a la autoridad, tráfico de municiones y posesión ilícita de arma de fuego. El grupo de personas fue detenido el pasado viernes en un punto de control de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en el sector Las Flores, entre San Juan de los Morros y El Sombrero. Más allá de nuestras fronteras, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ofrecerá esta noche su último discurso sobre el Estado de la Unión, en el cual realizará un balance de su última gestión como jefe de Estado. Se prevé que en este discurso Obama haga un repaso por las transformaciones impulsadas durante sus 7 años de gestión gubernamental, entre las que figuran la reforma sanitaria, la política de inmigración, la mayor igualdad de oportunidades, en especial en el sistema educativo, y el cambio en la política energética. También se espera que el mandatario estadounidense realice una crítica a los republicanos, quienes han cuestionado sobre sus medidas sobre la acogida de refugiados y su política exterior frente a la amenaza del terrorismo. En España, el líder del Partido Ciudadano, Salve Rivera, reiteró su posición de no apoyar la investidura del dirigente del PSOE, Pedro Sánchez, pese a la oferta de formar junto a la tolda Podemos un gobierno progresista. Rivera consideró difícil poder pactar un programa compatible entre ambos partidos. En Francia, la aerolínea Air France confirmó el hallazgo del cadáver de un hombre en el tren de aterrizaje de uno de sus aviones y señaló que está a disposición de las autoridades para esclarecer lo sucedido. El cuerpo fue encontrado durante una operación de mantenimiento en el aeropuerto de Orly, en París. Medios franceses reportaron que el avión era procedente de la ciudad brasileña de Sao Paulo. Aún se investiga la identidad del cadáver. Nueva pausa, pero más adelante en Noticiero Venevisión. Primeros galardonados. Rangel Ravelo, Zach Tortón y Hassan Pena fueron galardonados en el inicio de la entrega de los premios del béisbol profesional venezolano. Amigos, bienvenidos a los deportes. Les saluda Tony Chitadino. Comenzamos con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que hoy cumple 70 años porque Caribes de Anzoátegui seguirá defendiendo el título. Esto luego de que anoche la tribu venciera a los Bravos de Margarita 1-0 en el juego del comodín. El estadio Nueva Esparta de Guatamare recibió este encuentro que se decidió con un solo batazo, el jonrón solitario de Oscar Salazar en el segundo inning. La tribu también se amparó en la sólida apertura de Johanner Negrín, quien se llevó el triunfo tras lanzar 7 entradas y un tercio, permitiendo los únicos 3 hits del juego. La derrota fue para David Hulbert. Esta noche arranca la serie semifinal cuando Caribes visite Magallanes en Valencia y Aragua La Guaira en Caracas, con transmisión del equipo campeón de Venevisión. Y los 4 equipos clasificados se reforzaron para las semifinales. Magallanes tomó como adición a Félix Pérez, La Guaira a Omar Bencomo Jr., Aragua a Sergio Pérez y Caribes a Eduardo Valdés. En tanto, en las sustituciones, los navegantes escogieron a Willy Paredes por Noel Argüelles y Marc de Marc por Chris Leroux. Tiburones a Víctor Gárate por Edwin Quirarte, Tigres a Patrick Mincy por Osmer Morales y Caribes a Loiger Padrón por Jesús Colomé y Henry Rodríguez por Samuel Gervasio. La Guaira y Aragua pasaron en la segunda ronda de sustituciones. Continuamos con la Liga Profesional de Baloncesto porque este lunes Bucaneros de La Guaira derrotó a Cocodrilos de Caracas 74-66 en el Domo José María Vargas. Por los litoralenses, Juan Coronado aportó 16 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias, mientras que por los Aurios, Anthony Mitchell tuvo 19 puntos y 11 rebotes.
En otros resultados, Trotamundos de Carabobo superó a Guaros de Lara 95 por 88 y Gaiteros del Zulia venció a Guayquerías de Margarita 85 por 77. Ahora hablamos de fútbol porque Lionel Messi sigue sumando premios. Este lunes el argentino sumó su 5º Balón de Oro para extender la marca como máximo ganador. Messi era el gran favorito para llevarse el premio, en el que superó a Cristiano Ronaldo, ganador de las últimas 2 ediciones, y a Neymar. Messi sacó el 41,33% de los votos, reconociéndole un año en el que marcó 52 goles en 62 partidos y ganó 5 títulos con el Barcelona: la Liga Española, la Copa del Rey, la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Ahora la Liga Española suma 19 Balones de Oro, seguida por 18 de la Serie A. El Barça, además, es el equipo con más trofeos con 11, seguido por el Real Madrid, Juventus y Milan con 8. Bien, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Venevisión. Gracias por su compañía. Hola, muy buenas tardes amigos, yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con Jennifer Lawrence y el momento en el que regañó a un periodista venezolano. La ganadora como mejor actriz de comedia llamó la atención de un periodista venezolano durante la rueda de prensa posterior a la premiación de los Globos de Oro. Jennifer le dijo: no puedes vivir toda tu vida detrás de un teléfono, hermano, tienes que vivir en el presente. El periodista se disculpó, pero ella lo interrumpió de nuevo diciéndole: estamos en los Globos de Oro, si tú soltaras tu teléfono sabrías eso. La actriz es conocida por su franqueza, pero esta vez algunos medios rechazaron su reacción y pidieron que se tomara en cuenta que en estos tiempos el celular es una herramienta de trabajo. Y Almodóvar estrenó el tráiler de su nueva película Julieta. Cuenta la historia de una mujer a la que interpretan en 2 edades distintas, Ugarte y Emma Suárez, y de cómo supera el dolor debido a la pérdida y el abandono de sus seres queridos. Estos segundos de misterio suponen el regreso de Almodóvar a los dramas protagonizados por mujeres y se estrenará el 8 de abril. Y los Globos de Oro perdieron rating de audiencia. La ceremonia número 73 de los premios no tuvo mayores sorpresas como se pudo esperar. Al parecer, Ricky Gervais pudo no haber llenado las expectativas de los televidentes y haber causado un 4% menos de audiencia comparado al 2015. Para muchos, el mejor momento de la noche fue la premiación de Alejandro González Iñárritu, que obtuvo 3 galardones: mejor película de drama, mejor director y mejor actor. Así como DiCaprio fue el artista más buscado en Google, tanto por su galardón como por el gesto sorpresa que le hizo cuando Lady Gaga se dirigía a buscar su premio. La estatuilla que recibió Matt Damon como mejor actor de comedia por Misión Rescate generó una controversia en relación con la categoría, tomando en cuenta que la cinta entró en ese renglón por apenas un solo voto de la Asociación de Prensa Extranjera. Y cerramos con el nuevo video de Mozart La Para junto a Charlene y Nacho. Estoy enamorado fue estrenado este lunes por las redes sociales a nivel mundial. El tema fue escrito por Mozart y cuenta con la colaboración de Charlene y el venezolano Miguel Ignacio Mendoza Nacho. Los artistas dijeron que todo lo hicieron juntos como hermanos en un bochinche y el clip fue grabado en nuestra ciudad bajo la dirección de Daniel Durán. Y así nosotros llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan buen provecho y nos vemos esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Gracias, Federica. Y al regreso en Entrevista a Venevisión, mi compañera Endrina Yepes estará conversando con Ramón Guillermo Aveledo, presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. ¿Es así, Endrina? Así es, ya está aquí cerquita de nosotros en el estudio de Noticiero Venevisión. Esto va a ser al regreso en Entrevista a Venevisión. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Ramón Guillermo Aveledo, el expresidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Gracias por acompañarnos hoy en Entrevista. Encantado de estar aquí, muchas gracias, comenzando el año. Así es, y comenzando a hacer las interpretaciones de lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, luego de que
Hoy precisamente se cumple una semana de que fue oficialmente instalada. Hay muchas noticias. El día de ayer causó mucha controversia la decisión que anunciara el Tribunal Supremo de Justicia de declarar la nulidad de los actos de la Asamblea Nacional debido a la proclamación de los diputados del Estado Amazonas por parte de la Unidad Democrática. Quisiéramos conocer su opinión en este sentido y luego también interpretar qué fue lo que pasó hoy, por qué se suspendió la sesión por falta de quórum. ¿Fue una decisión estratégica o qué es lo que está pasando? Yo creo que en primer lugar tenemos que darnos cuenta de que estamos ante una situación que es nueva en este tiempo histórico. Desde hace ya casi 2 décadas, todos los poderes estaban en una sola dirección. Ahora ocurre que, por cierto, la situación que es normal dentro de la Constitución, en la Asamblea Nacional, que es el poder elegido por la ciudadanía, el poder deliberante, está en una orientación política distinta al Poder Ejecutivo. Porque los otros poderes se supone que no deben tener orientación política ninguna. El Tribunal Supremo, el Consejo Electoral y el Poder Ciudadano tienen que ser poderes políticamente neutros, porque están al servicio de todos. Entonces, bueno, hay un aprendizaje, una transición que está operando. El gobierno tiene que aprender a convivir con un poder público controlado por quienes tienen una opinión diferente, en este caso por la oposición, y la oposición tiene que aprender a que ahora, cuando tú tienes la mayoría en un poder público, tienes que tomar decisiones, y eso implica una responsabilidad mucho mayor que simplemente dar opiniones. Entonces estamos en esos acomodos, en esos movimientos que podemos decir telúricos, que la Tierra se mueve y parece que hubiera crisis. Habrá crisis en la medida en que las posiciones se calcifiquen, en que las posiciones se endurezcan y se escalen. Yo creo en ese sentido que lo que ha ocurrido hoy permite, no sé si esa fue la intención de los señores legisladores, pero ciertamente permite como un cuarto de espera para que haya oportunidad para que la política entre en plenitud en su desarrollo, entre en acción y se evite una colisión de poderes. ¿Por qué? Porque, mira, está previsto que el presidente de la República lleve el decreto sobre emergencia económica. Hablando de ese tema y de cuáles pudieran ser las interpretaciones de la suspensión de la sesión del día de hoy que fue pospuesta para mañana, había declaraciones del diputado Diosdado Cabello en la cual sentenciaba que se estaba dando una demostración de que los diputados de la oposición eran flojos, eran haraganes, utilizando palabras del diputado Diosdado Cabello, que no asistían a la sesión. Y esto ya se había señalado recurrentemente durante la campaña, que muchos diputados que estaban en el Parlamento en el periodo anterior no acudían a las sesiones. ¿Cómo interpretar estas señales? ¿Corresponde a ese proceso de engranaje político? Bueno, la verdad es que hay personas que se van adaptando a los cambios y hay personas que no. Hay personas que parece que ya no están montados allá arriba, manejando el sonido y dando la palabra y quitando la palabra, pues entonces eso, no se adaptan a ello. Yo espero que el diputado que usted ha mencionado también se adapte a su nueva situación y aprenda a tener un trato más considerado con sus colegas parlamentarios y, por cierto, con los periodistas, con los que también es muy agresivo, porque, bueno, eso forma parte también del aprendizaje, recordarnos a todos que finalmente todos somos ciudadanos, todos somos venezolanos y que las posiciones de poder se tienen en un momento y después dejan de tenerse, porque no hay nadie que tenga poder eternamente, eso no existe. Y del poder se entra y se sale, porque lo único que es permanente es la República, lo único que es permanente es Venezuela con sus instituciones que tienen que dar respuesta a lo que estamos viviendo los venezolanos. Acerca de esa situación que ha sido interpretada como desacato por parte de la Asamblea Nacional, el ministro Jesús Farías ofreció unas declaraciones en las cuales decía que se estaban dando señales por parte del Parlamento de un esquema de confrontación. ¿Cree que esto es así, que la Asamblea de alguna forma está en la posición de ser contrapeso del Ejecutivo Nacional y que esté generando un clima de inestabilidad y de ingobernabilidad? La Asamblea tiene unas funciones y el Ejecutivo tiene otras. La función de gobernar es del Ejecutivo. La función de legislar y controlar es de la Asamblea Nacional. También tiene la función de representar, porque ahí está la diversidad. Hay gente que votó en su mayoría por la Mesa de la Unidad Democrática y gente que votó y tiene diputados allí que votó por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y todas son opiniones que valen. Entonces,
lo importante es que la Asamblea ejerza sus atribuciones en el marco de la Constitución. Por ejemplo, en esta situación económica tan grave, han anunciado un decreto de emergencia económica. Ese decreto es competencia del Ejecutivo, sí, sin duda. El Ejecutivo tiene la facultad para dictarlo, pero según la misma Constitución, debe en los 8 días primeros después de dictado, debe ir a la Asamblea y someterlo para explicar qué lo justificó y para pedir la aprobación de la Asamblea. Por cierto que la duración de esa aprobación es un mes, y entonces al mes, si el gobierno quiere que permanezca la emergencia, tiene que volver a la Asamblea y solicitar la prórroga y explicar. ¿Y eso servirá para qué? Espero yo. Por ejemplo, para que vaya el Banco Central y le dé al país, a la Asamblea y al país, las cifras de inflación, de crecimiento o no de la economía, las cifras de abastecimiento, para que la gente sepa lo que el gobierno piensa acerca de la escasez y lo que piensa hacer para resolverla y la ayuda que pide a la Asamblea para eso. Eso es muy importante que eso ocurra y por eso no hay que darle preferencia, me parece a mí, a la confrontación política para darle paso a esa discusión que es un tema que los venezolanos esperan que se discuta. Precisamente para rebasar esa confrontación y esa diatriba política y tratar temas que competen a todos los venezolanos, como es el escenario económico, y en esta situación del decreto de emergencia económica, Jesús Farías también señalaba en parte de sus declaraciones que sería muy interesante escuchar el debate en el Parlamento por parte de voceros de la oposición sobre el cupo viajero, el cupo electrónico, el aumento de la gasolina. En estos 3 tópicos que acabo de mencionar, ¿cuál piensa usted debería ser la posición de los diputados de la oposición venezolana? ¿Debería darse prioridad al cupo viajero, al cupo electrónico? ¿Cuál cree usted debería ser la posición en este sentido? Yo creo que la posición sensata es pedir al gobierno las explicaciones correspondientes y formarse una opinión a partir de la información que el gobierno tiene. Por ejemplo, hay la idea, ha dicho reiteradamente el gobierno, que las divisas no alcanzan, pero todos los sectores, sector farmacéutico, sector alimentos, sector de partes automotrices, se quejan de que no reciben los dólares para importar y que esa es la causa de la escasez. Bueno, es bueno ver si es verdad lo que dice el gobierno, que le ha dado los dólares a todo el mundo, los ha autorizado para que lo compren, mejor dicho, y no se ha gastado en eso, hay que ver quiénes son los responsables de eso. Pero si no es así, hay que ver qué es lo que ha pasado. Entonces, sería muy irresponsable la oposición si de una vez disparara allí. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, el ministro Farías, claro, viene de ser diputado 5 años y probablemente siga viendo la cosa como cuando era diputado. No, él ahora es ministro. O sea, como ministro, y es un hombre formado para eso, bueno, debe ir allá y llevar propuestas, porque el decreto es un decreto que hace el Ejecutivo. Y con base en ese decreto que hace el Ejecutivo, con las propuestas del Ejecutivo, el Parlamento se pronuncia. Seguramente se designará una comisión que lo estudie, presentará un informe ante la Asamblea y la Asamblea emitirá o una aprobación al decreto tal como es, o un rechazo, o unas proposiciones de modificación, que todo eso forma parte de lo que se puede hacer. Ahora, lo importante es que haya soluciones para los problemas de la gente, que sean soluciones certeras, porque la gente no aguanta, la gente está en todas partes, está sufriendo mucho por la escasez y por los precios, que en estos primeros días del año no se sienten tanto los precios porque no hay cosas, porque por la paralización propia del fin de año, las existencias están muy bajas en todos los supermercados y los mercados, pero cuando uno consigue algo, ayer tuve que reparar una lavadora en mi casa, pero repararla me costó mucho más de lo que me costó comprarla. Pero eso que me pasa a mí le pasa a cualquiera. Y esas son cosas que angustian a los trabajadores, a la clase media, a todo el mundo en Venezuela. Y sin distingo político, porque la situación económica no escoge para perjudicar. Es decir, no hay una lista para decir se perjudica a este y no a este otro, sino que es algo que afecta a todos los venezolanos. Y aquí es muy importante que el Ejecutivo plantee en este decreto pues toda la información y asertivamente qué es lo que piensa hacer, y que la Asamblea lo analice responsablemente, como por cierto lo ha prometido el presidente de la Asamblea y el jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad, Julio Borges, el presidente de la Asamblea, Henry Ramos, y el jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad, Julio Borges. Y yo creo también que desde el momento en que el jefe de la fracción parlamentaria del PSUV, Héctor Rodríguez,
un político joven que tiene mucho porvenir y que yo creo que tiene un gran futuro por delante y un futuro que cuidar, pues entonces, desde que anunció que vendría el decreto a la Asamblea a ser sometido al parecer de la Asamblea, yo creo que ahí está el marco para que esa discusión sea una discusión seria, que puede ser enconada, es verdad, que puede ser de puntos de vista muy diferentes, es previsible que así sea, pero que no tiene por qué ser una guerra, ni mucho menos, porque lo importante aquí es cómo va a afectar esto a los venezolanos. Ahora que menciona al jefe de la bancada, denominada Bancada de la Patria, Héctor Rodríguez, hace pocos momentos él ofrecía unas declaraciones en las cuales señalaba que existían pruebas de audios en las cuales se podrían comprobar delitos electorales por parte de la Unidad Democrática en lo que está ocurriendo en esta situación con los diputados de Amazonas. ¿Cuál piensa usted debería ser la posición de los diputados de la Unidad en el caso de que se llegara a comprobar que existieran delitos electorales? Fíjese, si así fuera, tiene que haber no solo las pruebas en el tribunal, no para que estén en manos de un diputado, porque los diputados no son jueces. Los diputados son actores políticos. Son los jueces aquellos a los que les corresponde evaluar las pruebas. Y es a la Fiscalía a la que le corresponde promover las pruebas ante los tribunales. El que anden reales o presuntas pruebas en manos de particulares, y mucho menos en manos de dirigentes políticos, lo que se traduce, lo que significa es una contaminación de la justicia. Mire, si en lugar de una decisión de estas previas, que son las cautelares, hubiera una decisión sobre el fondo y hubiera un pronunciamiento que se anula el acto del Consejo Nacional Electoral, que fue el que proclamó a los diputados, es el CNE, ese es el demandado en este caso. Se anula ese acto, bueno, que haya rápidamente las elecciones y se elijan nuevos diputados por Amazonas y ya está. O si eso se comprueba que no es así, pues entonces rápidamente se restablezca. Lo que ha ocasionado esta discusión es que antes de que el proceso concluya, se ha pretendido inhibir la incorporación de los diputados, que es algo que está en contra de la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, que no tiene esa facultad. Esa discusión, cuando la justicia se pone un poquito más política de la cuenta, ocasiona estas crisis. Por eso la solución tiene que estar en el campo de la política, que es un campo de inteligencia, un campo de avenimiento, de entendimiento y de razones. Mientras sucede esta discusión, también está en juego la presencia que pudiera haber el día viernes en la Asamblea Nacional por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien estaba convocado a asistir a rendir su memoria y cuenta de la gestión 2015. ¿Qué piensa usted debería suceder? En este caso, el diputado Diosdado Cabello, cuando ofrecía declaraciones, decía que si no se acataba la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente de la República no asistiría el viernes a presentar la memoria y cuenta ante el Parlamento, sino que lo haría ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál es su opinión? El tribunal no tiene facultades para eso porque el control político de la gestión del presidente de la República corresponde a la Asamblea Nacional, ¿no? Estaría incurriendo el tribunal en una usurpación de funciones, eso sería una arbitrariedad. Ayer, que yo estuve de visita en el Parlamento, porque tenía una conversación con el presidente de la Asamblea, saliendo yo de su despacho, estaban llegando los oficiales de la Casa Militar a saludarlo, la Casa Militar del presidente Maduro, porque estaban viendo el Palacio para hacer los preparativos para la comparecencia del presidente el viernes. Y eso fue ayer, de manera que yo veo que están avanzando los preparativos para, con toda normalidad, vaya el presidente de la República, presente su mensaje ante la Asamblea. Ese mensaje originará un debate que no va a ocurrir ese día, porque no es lo que se estila. Ese día se escucha, se recibe y se escucha al presidente de la República y entiendo que ocurre también la entrega de las memorias y cuentas de los ministros. En este tiempo se ha hecho a veces en días separados, pero también hay que presentar las memorias y cuentas de cada año, del año de los ministros, y entonces hay un debate en Cámara con posterioridad, un análisis de las memorias y cuentas en cada comisión. Para eso es que se presentan. Y hay, desde luego, un veredicto, una orientación política de la opinión de la Cámara, de la Asamblea, acerca de eso es un hecho normal, perfectamente republicano, y no tiene por qué no ocurrir. Y aquí yo creo que si nosotros pudiéramos poner a veces
ponerle a los dirigentes políticos un letrerito, así como se les ponen a las cajas de cigarrillos. Se ha determinado que comer casquillo puede ser dañino para la salud. Yo creo que sería muy bueno para que nadie esté aceptando instigaciones y para que todo el mundo, con cumplir su papel constitucional, ya hace mucho. El del gobierno es gobernar, el de la Asamblea es legislar y controlar al Poder Ejecutivo. A propósito de esa idea final, y ya que se nos acotó el tiempo, quisiera que nos hablara, porque muchos venezolanos tienen la duda de si estamos frente a una confrontación de poderes que puede afectar la vida y la gobernabilidad de la nación. ¿Usted considera que esto es así? Yo creo que es una responsabilidad de los líderes evitar eso. Es una responsabilidad de los líderes del Poder Ejecutivo, ciertamente, también de los líderes del Poder Legislativo, y es una responsabilidad de los voceros del Poder Judicial de mantenerse en el ámbito de sus facultades y competencias y no extralimitarse, de forma de no complicar demasiado las cosas. ¿Cómo se evitan las crisis? Aplicando la Constitución y teniendo la facultad de dialogar, la facultad que nos ha pedido recientemente la Conferencia Episcopal a todos, la facultad de dialogar entre los actores, porque el lunes sigue siendo nuestro país y estamos todos aquí. Y nadie va a dejar de ser venezolano, nadie se va a mudar de Venezuela, nadie se va a ir de aquí. En el país convivimos en distintas opiniones y tenemos que buscarle entre todos solución a problemas que se han agravado mucho en perjuicio de los venezolanos. Y que todos seamos buenos venezolanos. Muchísimas gracias a Ramón Guillermo Abeleo, presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios, Fermín Toro, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista. Encantado, en víspera de irme para nuestra tierra, para ver a la Divina Pastora. Así para es. recibirla el día 14, pasado mañana. Nuestras oraciones a la pastorcita de toda la fe venezolana. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Gracias, Hendrina. Nosotros continuamos con más información. Hace minutos, desde la Asamblea Nacional, el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, fijó posición sobre la denuncia del Tribunal Supremo de Justicia. Escuchemos parte de sus declaraciones. Bueno, el día de mañana vamos a acompañar pues, a los diputados del estado Amazonas y a la representación indígena a hacer pues, la oposición a la medida que dictó la sala electoral del máximo tribunal, porque consideramos pues, que este es un derecho, no solamente de los diputados, sino de todo el pueblo amazonense a que se respete pues, su voluntad popular. En este sentido, pues esto de alguna manera debió de ser el trámite de que se convocara o se le participara a los diputados del derecho que se le iba a conculcar. Así que nosotros que seamos respetuosos de las leyes, que siempre hemos respetado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues nosotros vamos a ejercer primeramente este derecho, acompañado de todos los 112 diputados de la Mesa de la Unidad Gobernador. Por favor, déjame hablar. Vamos a asistir acompañados no solamente de los 112 diputados de la Asamblea Nacional, sino también de los pueblos indígenas de Amazonas que sienten que se le ha conculcado su derecho. Luego vamos a asistir también a la Fiscalía General de la República para interponer un recurso en contra pues, de la ciudadana Nicia Maldonado, porque en el escrito que lleva ante el Tribunal Supremo de la República señala pues que el gobernador del estado Amazonas, con nombre y apellido, habría cometido algunas irregularidades administrativas. Si ella lo dice, si ella lo asegura, bueno, nosotros queremos que presenten la prueba. Continuamos con más información. Wills Rangel, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, ratificó su apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro, y recordó los beneficios que se ampliaron luego del cierre del contrato colectivo para el periodo 2015-2017. Hoy, como central, como federación, como sindicatos de base, nos hemos obligado a difundir la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras, la Constitución de la República Bolivariana, el Plan de la Patria y entender que con esos tres factores, más el presidente obrero, los trabajadores estaremos siempre en el poder. Bueno, en cuanto a la discusión de las convenciones colectivas, bueno, damos gracias a que estamos en revolución y que siempre se discuten las convenciones colectivas. Todos los años, cada 2 años que se nos van venciendo, vamos logrando mejores beneficios. Bueno, por supuesto,
prevaleciendo el hecho social, lo que nosotros llamamos el salario social, que es la vivienda ya en manos de los trabajadores, que es la salud, que es la educación con becas para los hijos, para los trabajadores, que son los uniformes para los hijos de los trabajadores y las trabajadoras, que son la dotación de los cuadernos, de los libros, las escuelas, la construcción de las escuelas y sobre todo elevar cada día más el nivel de conciencia de los trabajadores petroleros. Trabajadores de la industria petrolera se movilizarán hasta el Palacio de Miraflores, donde el mandatario nacional recibirá el acta de cierre de la convención colectiva. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Feliz tarde para todos.